Hola, muy buenas tardes a todos al webinar del día de hoy. Espero que esto sea un espacio de mucho provecho para ustedes, de mucho enriquecimiento, que no solamente sea un espacio de aprendizaje, sino también de consultas, de preguntas, que puedan disfrutar y que puedan aprender mucho de este espacio. En el webinar del día de hoy presentaremos Integra Twinmotion y Revit, visualiza en tiempo real tus proyectos arquitectónicos en 3D. Para comenzar, les brindaremos la agenda del día de hoy, en lo donde primero mostraremos qué es MCAD, además una introducción de nuestro especialista técnico. Se desarrollaría el webinar y habrá una sección al final de preguntas y respuestas. En la caja de comentarios abajo aparece la sección de preguntas y respuestas. ¿Listo? En primera instancia quiero presentar a mi compañera Carla. Carla Sandoval es nuestra especialista de renovaciones. Hola, muy buenas tardes, Carla. El micro. Buenas tardes, Stephanie, muchas gracias. Hola, Sergio, buenas tardes para todos. Bueno, como les contaba mi compañera, yo soy la especialista de renovaciones y las voy a estar acompañando en el webinar. Para el día de hoy vamos a tener la compañía de nuestro técnico MEP, Sergio Guzmán, con amplia experiencia en dibujo de tipo 2D y 3D, modelado en proyectos de infraestructura, subestaciones eléctricas, redes, arquitectura y amplio conocimiento en metodología BIM. Sergio, para que continúes con nosotros, muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Como había mencionado Carla, entonces yo soy el técnico MEP, directamente pues de MECAD. En este caso, como había mencionado ya anteriormente, pues soy un técnico que se ha especializado directamente en lo que viene siendo todo lo que viene siendo dibujo 2D y 3D y todo lo que viene siendo el tema de la implementación de la metodología BIM, ya con sus modelos 3D y con sus conexiones a diferentes programas específicamente pues dentro de la casa de Autodesk. Y también en el tema de las redes y las subestaciones. Entonces ya con esta experiencia que he tenido, también he estado como en proyectos de arquitectura y ahí también hemos aplicado pues como diferentes metodologías de renderización, que es el que también vamos a ver directamente en el tema del día de hoy. Entonces, más o menos para aterrizar a las personas sobre el tema del Twinmotion, como podemos ver aquí, es un software que básicamente se trata en producir calidad, unas imágenes con una muy buena calidad específicamente de todos nuestros proyectos arquitectónicos e incluso pues como de diferentes índoles como pueden ser plantas, como pueden ser subestaciones, como pueden ser directamente fábricas. También nos ayuda mucho pues como al tema de hacer vistas panorámicas, tema de realidad virtual y recorridos virtuales. Pues específicamente estos recorridos son un poco más interactivos con la herramienta debido a que pues también es muy intuitivo el manejo dentro del Twinmotion. Como tenemos directamente en nuestros recuadros en la parte de abajo, saqué específicamente cuáles podrían ser como esos valores adicionales que pueden tener este programa específicamente, como puede ser que es muy fácil de usar y aprenderlo. No es una curva demasiado alta de aprendizaje debido a que este programa puede ser un poco más intuitivo para personas que ya hemos estado más o menos dentro del manejo de algunas cosas de renderización. Sin embargo, si una persona nunca ha estado en este tema de la renderización, también tiene una curva que tampoco es muy alta en cuanto al aprendizaje que esta persona puede tener directamente dentro de este programa.
Hay una sincronización directa con el tema de Revit y es muy fácil el tema de poder conectar modelos BIM directamente a la herramienta cuando estamos dentro de la herramienta de Revit. Sin embargo, también si no estuviéramos dentro de la herramienta de Revit, este nos va a poder permitir que específicamente podamos traernos también modelos 3D de algunas otras herramientas y poder enlazarlos directamente. Entonces, teniendo en consideraciones como estas cosas, el Twinmotion también tiene pues como unos archivos dentro del programa que van a ser vegetación, que van a ser amoblados, que va a ser todo el tema de nuestros materiales específicos e incluso algunos materiales que se van a adaptar mucho a las ventanas y a las puertas e incluso este puede tener sonidos de ambientación que nos van a ayudar específicamente a que esto funcione de una manera mucho más óptima. Vale, entonces teniendo en consideración estas cosas y entrando ya en materia específicamente, voy a mostrar más o menos este modelo que tengo acá. Este modelo que tengo directamente dentro de Revit es una arquitectura básica. Pues una arquitectura básica no se centra específicamente en algo demasiado extenso y complicado porque independientemente de cuál va a ser el tamaño de la construcción que tengamos, sea una construcción grande o sea una construcción pequeña, si estamos trabajando por unidades modulares, si es posible, o si estamos trabajando todo en un solo proyecto, lo que tenemos que básicamente nosotros es integrar, hacer una integración completa de una arquitectura, de un elemento constructivo, ya sea también estructural. Entonces, para este, él no tiene como una categorización. Para el Twinmotion directamente, todo se puede ser bien recibido. Y aquí vemos incluso pues una arquitectura básica, como había mencionado, una casa que tiene básicamente su kiosco en esta parte de acá, con una conexión a la piscina y con unos parqueaderos. A veces directamente no es necesario tener una topografía demasiado extensa debido a que podemos usar elementos también topográficos directamente dentro de la herramienta de Twinmotion, como puede ser agregar caminos y agregar vegetación que puede tener alrededor directamente el programa. Y también incluso dentro del programa hay amoblados de iluminación, entonces para que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué lo digo? Porque la iluminación puede ser bien manejada directamente dentro de nuestro Revit, como pueden ver acá, una familia directamente de luminaria de piso y o en este caso pues la podíamos también agregar directamente dentro de nuestra pestaña, dentro de nuestro programa de Twinmotion, perdón. Entonces, una de las cosas que yo había dejado en la presentación anterior era que con más o menos 3 clics aproximadamente, este nos puede ayudar a que conectemos muy fácilmente. Entonces, en estos momentos yo no tengo el Twinmotion abierto, pero dentro de la pestaña de Build directamente tenemos en nuestra parte de presentación lo que viene siendo el render directamente asociado a lo que viene siendo el Revit y lo que tenemos aquí es una pestaña que es Twinmotion. Cabe recordar que esta pestaña de Twinmotion se empezó a agregar desde la versión 2023 de Revit, entonces si tenemos una versión de pronto más antigua a esta, probablemente no la podamos encontrar. Sin embargo, luego de ya tenerla agregada dentro de nuestras pestañas, no se descarga como una extensión. Ya el Revit viene directamente con él. Y cuando le damos clic acá, podemos encontrar diferentes comandos que podemos realizar directamente dentro de nuestra herramienta. Entonces, porque yo más o menos muestro esta parte, hay diferentes cosas que se pueden ir haciendo, pero al mismo tiempo, el recordar el por qué yo mencioné dentro de mi presentación que es tan solo dar 3 clics para poder abrir un proyecto integrado de Revit a Twinmotion. Y como puede ser, básicamente, si nos vamos para la pestaña de Build sería 1, si nos vamos para la pestaña de Twinmotion sería otro clic y cuando le damos simplemente en abrir, él va a empezar a ejecutar el programa previamente instalado. O sea, ya tenemos que tener nuestro Twinmotion instalado y él asocia y conecta directamente a específicamente el programa. Sin embargo, cabe aclarar que dentro de nuestra colección de ACC, este está incluido directamente en el que podemos descargar un archivo que nos va a hacer una conexión o un puente mucho más rápido
para poder utilizar esta herramienta. Por eso el tema de que solamente sea con 3 clics. Ya directamente esto viene siendo manejo práctico de la herramienta, no hay que tener demasiado conocimiento con este porque simplemente lo que nos está indicando es que va a abrir nuestro proyecto. Al abrir nuestro proyecto directamente, hay diferentes opciones como poder generar jerarquías y más o menos como cuando también insertamos un proyecto de nosotros de Revit directamente a una herramienta, que es que a veces él te pide si quiere conservar ciertos colores, ciertas cosas. En este caso vamos a proceder a conservar todo como estaba y a usar las luces con ajustes originales. ¿Por qué con las luces con ajustes originales? Como ya lo había mencionado anteriormente, estas luces o las luminarias se pueden agregar directamente desde nuestro proyecto o nuestro modelo de Revit y se pueden importar directamente a Twinmotion y estas van a ingresar dentro del Twinmotion con sus características de potencia de iluminación ya directamente asociadas a él. Entonces nos va a generar directamente unas luces que nosotros podemos inclusive controlar desde nuestro Revit o controlar desde nuestro Twinmotion directamente. Por eso conservo todo como original y simplemente ya de luego ahí hicimos los 3 clics, que simplemente es abrir todo y en este caso ya fuera de la herramienta de Revit nos vamos por el Twinmotion y le vamos a dar OK. Él directamente nos va a hacer una conexión, como apareció en pantalla, el Direct Link. ¿Qué sería el Direct Link? Más o menos sería conectar o unificar directamente nuestros modelos de manera sincrónica. Por eso el tema importante en el de la integración. ¿Y por qué lo menciono el de la integración? Porque como pueden ver dentro de mi entorno de Twinmotion, él cargó todo lo que viene siendo lo mismo que tenemos dentro de nuestro modelo de Revit. E inclusive yo agregué unos materiales para que se pudieran evidenciar de que hasta con los materiales que nosotros poseemos dentro de nuestro Revit, este va a ingresar a Twinmotion. Entonces no se va a perder ninguna de las categorías de familia que podamos tener asociadas a él. Como pueden ver, yo tengo 2 muros diferentes de fachadas que los nombré distinto, pero también en consideración a esto, cada uno tiene un material asignado diferente y obviamente están distribuidos por todo lo de la casa, por todas nuestras fachadas. Y también tenemos unos muros internos que también podemos crear una familia que se asocie directamente a nuestros muros internos. ¿Por qué menciono esto? Porque dentro de Twinmotion vamos a tener materiales y un gran listado de materiales que podemos modificar a nuestro antojo con nuestros colores aproximadamente a lo que nosotros queramos poner. Entonces es importante que específicamente tengamos algunos muros ya estandarizados desde nuestro proyecto, porque eso nos va a permitir que cuando seleccionemos un muro de esos, nos seleccione los muros completos que tengamos en todo nuestro proyecto. Sería como un ejemplo acá. Cuando yo haga un cambio directamente de material a este muro que esté asociado con este material específico, se me van a cambiar todos los materiales que están asociados a este muro. Sin embargo, también hay opciones en donde yo quiero cambiar el material de una sola fachada o de un solo muro y también se puede hacer dentro de Twinmotion, pero la idea también es que podamos integrar todo rápido y podamos hacer una generación de un render con un tiempo estimado más corto. Por esa razón, es muy directo el tema de los cambios. Me preguntan, Sergio, ¿cómo que una integración en tiempo real? ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos una integración a tiempo real desde Twinmotion y desde nuestro Revit, entonces, ¿qué pasa? Cuando yo haga un cambio a mi modelo de Revit, independientemente del cambio que se vaya a hacer, él directamente se va a cambiar dentro de nuestra pestaña de Twinmotion o dentro de nuestro programa de Twinmotion. Si no más recuerdan, cuando yo ingresé mi proyecto, él apareció algo que decía Direct Link. Les voy a mostrar acá. Cuando yo quiero importar directamente una geometría a nuestro Twinmotion, tenemos varias opciones, como directamente de Revit. Podemos cargar varios objetos 3D con diferentes extensiones. En este caso, cuando yo me voy para la geometría, yo puedo abrir archivos con todo este tipo
de archivos o extensiones que podemos tener. Como pueden ver, podemos FBX, SKP, que serían los modelos que traemos directamente desde nuestro SketchUp, el Object, y que son también una extensión universal para objetos 3D que se pueden hacer incluso desde directamente Revit o desde Inventor. También se pueden hacer ese tipo de cosas. Cabe recordar que nuestra integración de Twinmotion también se asocia mucho al tema del Revit, porque podemos traer también objetos 3D y cargarlos en nuestro Revit y manejarlos directamente desde ahí. Entonces, por esto, esta razón de poder hacer una integración mucho más rápida. Sin embargo, como les vengo mostrando acá, también hay diferentes extensiones que se pueden cargar, pero pues no sería una integración simultánea en tiempo real, porque tendríamos que hacer los cambios directamente desde nuestro proyecto, ya sea de Inventor, ya sea de SketchUp, por ejemplo, hacer los cambios ahí y volver a exportar el archivo para poder importarlo dentro de nuestro proyecto de Twinmotion. Y esa sería por una parte. Y la segunda parte es el Direct Link, como pueden ver. Él asocia directamente la fuente. La fuente es el proyecto, que en este caso viene de Revit, y yo lo tengo como casa ejemplo, con todas las categorías que ya venía específicamente cuando yo lo cargué inicialmente. Entonces, esta sería la segunda forma, y de esa es la que más venimos específicamente a tocar el tema de hoy. Entonces, cuando nos vamos para nuestro Revit y nos vamos para nuestro Twinmotion, perdón, para nuestra pestaña Twinmotion, tenemos este símbolo que es el de autosincronizar. Como lo pueden ver, yo le di clic encima de él y está desactivado, pero lo podemos volver a activar y ya nos sale en este colorcito verde. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo voy a hacer el tema de eliminar estas familias que son las sillas para el tema de la piscina, y quiero hacer algo más evidente, como es el tema de eliminar este techo. Elimina este techo y yo directamente me voy a ir para mi Twinmotion, y como pueden ver, sin haber hecho absolutamente nada adicional, las sillas que estaban directamente en la piscina y el techo de mi kiosco desaparecieron. ¿Por qué? Porque ese fue el cambio que yo directamente asocié a nuestro Revit. Vale, entonces este sería el de poder trabajar en tiempo real. Por ejemplo, en este caso no puedo compartir las dos pantallas, pero en esta pantalla muestro los cambios rápidamente. Pero ¿qué pasaría? Podríamos trabajar, por ejemplo, en dos pantallas, en donde en una pantalla estemos manejando nuestro proyecto de Revit, haciendo cambios, y en tiempo real todo nuestro Twinmotion se va a estar cambiando solo. O sea, ya está autosincronizado los dos proyectos entre sí, y todo, absolutamente todo, por un mínimo que sea el cambio a la familia que nosotros le vamos a aplicar, nuestro Twinmotion lo va a leer de manera automática. Lo mismo puede pasar si yo simplemente quiero retroceder todos esos cambios que acabé de hacer y me voy a regresar nuevamente para mi Twinmotion, y volvió y me cargó todos estos elementos. Aquí en estos momentos no lo podría mostrar en general, pero cuando yo elimino estas cosas, quiero que se centren acá. El Twinmotion saca un cuadro. Este Twinmotion saca un cuadro que sería el primer cuadro que inicialmente se vio, que aparecía en pantalla en azulito, una línea que se estaba cargando. Esa línea lo que hace es mostrarnos la conexión directa que tienen estos elementos. Pero cabe recalcar algo, y es, cuando yo llego y hago un cambio directamente desde mi Twinmotion, él no se va a asociar al tema de Revit. Twinmotion sigue siendo un software aparte, que también se va a poder trabajar dentro de él, pero sí es de mencionar que cuando yo en el Twinmotion, por ejemplo, borre este techo no se va a evidenciar dentro de nuestro Revit. La conexión no es bidireccional, es unidireccional. Si hago los cambios acá, se van a ver en el Twinmotion, pero si hago los cambios en el Twinmotion, no se van a ver en el Revit, en cuanto a temas más como de cambiar ya la arquitectura, o de cambiar ya directamente la disposición de nuestros elementos, ya sean urbanísticos o paisajísticos. Entonces, por ejemplo,
yo puedo utilizar una ventana de las de Twinmotion y no una ventana de Revit. Entonces, en este caso, yo podría eliminar esta ventana y poner una ventana de las de Twinmotion directamente dentro de mi proyecto, pero esta ventana no se va a ver dentro de mi Revit. Sin embargo, si yo dentro de mi Revit hago el cambio y actualizo, esa ventana sí se va a ver con el cambio que yo le indiqué a mi Revit directamente. Entonces, es más que todo como de manejo. Tú puedes directamente dentro de Revit crear el vano de la ventana y venir a Twinmotion y simplemente ponerla. En este caso sería el vano de la ventana, sería algo así, pero directamente dentro de Revit tendríamos que hacer pues como la forma de vacío, editar la familia del muro para que ésta pueda básicamente crearnos el vano de la ventana, más no crearnos la ventana, porque ya sabemos que dentro de mi pestaña de Twinmotion, dentro de mi programa de Twinmotion, yo voy a realizar ese tipo de todos estos amoblamientos, debido a que si podemos ver de manera rápida en nuestra librería, tenemos una cantidad de objetos que podemos utilizar para poder empezar a amoblar todo lo que viene siendo mi arquitectura. Entonces, basados en este tipo de cosas, podemos encontrar que vamos a tener como una mayor productividad en cuanto a nuestro tiempo, debido a que si tenemos un modelo ya estandarizado con todos nuestros elementos arquitectónicos y un modelo básico, o sea, no estoy entrando en llenar todo esto de vegetación, de poner personas, de poner vegetación en todos estos elementos, sino que simplemente utilizo una disposición básica de nuestra arquitectura en donde nosotros vamos a tener por enterado qué cosas vamos a hacer en cuanto a nuestro amoblamiento, a nuestra urbanismo alrededor, si tenemos esto dentro de la ciudad, por ejemplo, o en el campo, pues todo lo que viene siendo el tema del paisajismo que puede tener alrededor, e incluso pues nuestros vehículos. Entonces, teniendo ya en consideración todas estas cosas, pues ya yo puedo irme para mi pestaña de Twinmotion y empezar a realizar todo ese tipo de manejos para que aquí dentro de mi Twinmotion yo pueda generar todas mis vistas, generar todas mis panorámicas, todos mis videos de recorrido, por ejemplo, y los renders que pueden variar desde una calidad de 2K hasta 8K, teniendo en consideración obviamente de que las imágenes van a tener un peso más elevado entre más subamos la calidad de nuestro renderizado y de nuestros videos. Y en general, este te puede generar una muy buena presentación para todos nuestros proyectos. Y adicional a esto, entonces ya miramos más o menos todo lo que viene siendo el tema de la integración. Quiero mostrarlo otra vez porque me parece que yo siendo una persona que se ha dedicado mucho a esto, en general, el que sea mucho a tiempo real de yo venir, por ejemplo, yo no quiero que mi disposición de mi kiosco sea así y que simplemente yo venga y elimine dentro de mi proyecto y que este se me actualice de manera automática, es algo que realmente nos ahorra mucho tiempo porque no tenemos que estar haciendo cambios, exportando, volviendo a importar y hacer eso muchas veces porque muy bien sabemos de que en este tipo de construcciones pueden haber cambios de un momento a otro. Entonces la idea de esto es poder reducir considerablemente o sustancialmente todo el tiempo que podamos a tener de reprocesos en este tipo de cosas, debido a que todo es muy manual, entonces, perdón, muy automático. Sin embargo, también si tenemos proyectos que están a través del Link Revit, también es lo mismo, o sea, se actualizan directamente los Link Revit aquí entre nuestro proyecto y entre nuestro Twinmotion se van a cambiar automáticamente. Entonces, me parece que es una herramienta que con este paso de integración con nuestros proyectos de Revit vamos a tener una muy buen trabajo y muy buen flujo de trabajo en cuanto a la reducción de tiempos, cuando podemos encontrar temas como inconsistencias o interferencias, por ejemplo, entonces las podemos venir y solucionar de manera rápida en nuestro Revit, teniendo en cuenta que se van a actualizar directamente dentro de nuestra herramienta de Twinmotion.
Entonces, para concluir específicamente, quisiera mostrar, por ejemplo, lo que podemos generar sin demasiado conocimiento de la herramienta, algo rápido de lo que podemos llegar a generar nosotros específicamente dentro de nuestro Twinmotion. Entonces, por ejemplo, aquí yo ya hice una pequeña ambientación de nuestra arquitectura y como pueden ver, algo que podemos evidenciar fácil y es yo tengo mi arquitectura y tiene el mismo nombre que el proyecto que me abrió de manera inicial. Como pueden ver, yo borré el kiosco. Y como pueden evidenciar, dentro de este se borró el kiosco. Se eliminó el kiosco. Y dentro de este también se eliminó el kiosco. Entonces, aquí, ¿por qué dejé este ejemplo? Porque específicamente yo ya había hecho una ambientación total de esto, pero los dos archivos se conectaron al mismo tiempo. Entonces, ¿qué podemos evidenciar? Que tenemos una conectividad incluso doble, triple, y si tenemos archivos abiertos con el mismo nombre, se van a actualizar en tiempo real todos. Entonces aquí, en este caso, quiero retroceder estos cambios que hice dentro de mi Revit. Se actualizó tanto aquí como en el otro. Si lograron ver esa ventana emergente, aquí se actualizó tanto en esa arquitectura en la que apenas voy a empezar a realizar ciertos cambios y que está guardada como un nuevo proyecto. Entonces eso nos va a permitir que podamos hacer diferentes propuestas de nuestra arquitectura, de nuestros proyectos en tiempo real. Tanto esta que puedo empezar a hacerle cambios muy distintos, como esta, por ejemplo, que ya tengo más un estándar de lo que viene siendo mi proyecto. Aquí deben un momento que este se cerró. Voy a abrir este momento. Entonces, como pueden ver, se pueden generar muchas cosas, como vienen siendo nuevos objetos, automóviles, motocicletas, vegetación, iluminación, aplicación de materiales, personajes, y esos personajes pueden ser tanto móviles como fijos. Entonces, si queremos generar recorridos en donde queramos tener un recorrido que tenga movimiento específicamente, este nos va a permitir específicamente que esto tenga movimiento. Entonces, por ejemplo, acá en este momento estoy mostrando esta arquitectura, pero aquí lo que voy a hacer es aumentar mi calidad. Entonces voy a volver a aumentar la calidad de mi elemento, de mis elementos, y aquí les voy a mostrar más o menos un renderizado de algo que yo ya más o menos estaba generando. Entonces, aquí yo ya empecé a poner tema de luminarias. Todos estos puntos que se ven evidenciados acá son el tema de nuestras luces que están importadas desde nuestro Revit. Y simplemente acá yo le puedo generar y la intensidad, la atenuación y el color que específicamente queremos dependiendo del tema de manejo de temperaturas del color. Vale, tenemos unos automóviles, tenemos una motocicleta, tenemos nuestros árboles que incluso tienen como animales que se pueden poner en movimiento y nuestra ambientación de todo este paisajismo, tenemos unas flores, estas plantas que tenemos acá que no estaban en Revit, pero que la podemos tener aquí. Específicamente estos personajes, como pueden verlos, tienen un movimiento, tanto como los animales. Entonces, esto es lo que yo quiero específicamente como también mostrar, y es que estos también pueden ser fijos y simplemente indicarles que no haya movimiento. ¿Listo? Si nos vamos para acá, tenemos el reflejo que pueden tener nuestras ventanas, el reflejo que pueden tener nuestras puertas si son directamente en vidrio. Todas en nuestras fachadas les apliqué un material totalmente diferente y adicional a eso, pues se pueden agregar temas como más mobiliarios, como por ejemplo vienen siendo esta sombrilla y estos elementos que estaban directamente dentro de mi Revit, les agregué por ejemplo el tema del agua, que se vea que directamente están funcionando y que están descargando, por ejemplo, en este caso, agua para la piscina. Tenemos también directamente el kiosco que había ahí, que lo había eliminado anteriormente, con su
con el tema de sus mobiliarios y como pueden ver también una persona pues ahí con su movimiento, disfrutando pues específicamente del tema de la piscina, nuestras personas así, y las personas pues específicamente tenemos una biblioteca en donde nosotros podemos básicamente irlas moviendo y ambientando lo que nosotros vayamos necesitando. Y aunque no tienen demasiadas acciones, también se puede decir que tiene una configuración de también varias cosas que pueden hacer, como por ejemplo conversación. Cuando le damos en conversación, habilitan 3 tipos de conversaciones diferentes: inactivo. Entonces, inactivo puede estar bebiendo, como lo estaba poniendo, llamada al teléfono 2. Entonces, sí tenemos básicamente pues como un tema de una biblioteca amplia que podemos empezar a utilizar para nuestros renders específicos. Y también pues está el tema de noche y como pueden ver las luminarias ya empiezan a cobrar un poco más de sentido. ¿Por qué? Porque ya las luminarias específicamente podemos ir variando de la intensidad que nosotros necesitemos y, por ejemplo, agregar luminarias nuevas, como pueden ser estas que agregué aquí para poder mostrar de que son luminarias que son asociadas directamente a nuestro Twinmotion y luminarias que también van en techo, como pueden ser específicamente estas, que aunque no se ven acá, nos dan más o menos el reflejo de lo que viene siendo la luz natural que reflejaría específicamente. Y por último, como había mostrado, la temperatura de estas luminarias pueden variar. Estas luminarias básicamente yo les puedo indicar que sean específicamente de atenuación, una intensidad mayor o que que el color empiece a variar como se puede ver aquí en este cambio que estoy haciendo en este. Y adicional a ese, y un punto muy importante que me parece que es de lo más útil que puede tener es que nosotros podemos ambientar nuestros proyectos a una hora específica, a un tiempo específico. Podemos poner tiempo lluvioso y al mismo tiempo también pues un clima más fuerte, más nevado, o simplemente pues un clima tropical como el que yo elegí para poder generar esta presentación. Y si de pronto se tiene un manejo más o menos de la herramienta de Revit, se puede mostrar que el manejo del entorno de la interfaz también sigue siendo muy intuitivo porque es muy parecido directamente al propio manejo de Revit, en el que simplemente seleccionamos el Shift, dejamos el scroll, o también podemos crear directamente desde nuestras configuraciones, pues mostrar, por ejemplo, una barra de navegación que las voy a mostrar aquí, en donde nos muestra específicamente cómo puede ser el desplazamiento y el manejo directamente dentro de ese programa de Twinmotion si nunca has tenido un acercamiento con el tema del Revit o con programas de 3D específicos. Entonces también es muy amigable el programa para todo ese tipo de cosas. Voy a volver a ocultar la barra para fines prácticos, para que se me pueda ver mejor el renderizado, y este tipo de cosas son las que se pueden generar directamente. Y también está el tema de los recorridos, que lo que nos va a generar el recorrido, como lo pueden ver acá básicamente, es que estos elementos de personas en movimiento ya cobren muchísimo más sentido. Más sentido en el que se pueda ver que el recorrido realmente es un poco más especializado y no solamente es una persona que es estática. Entonces, esto también nos va a ayudar a que a nuestros clientes les pueda generar más interés en nuestros proyectos, debido a que pues eso siempre va a ser un punto llamativo para todas nuestras presentaciones. Y como había mencionado, pues también este tiene diferentes tipos de calidad. Se pueden generar, como había mencionado, desde 2K hasta 8K, o simplemente pues hacer un cambio de esto manual para generar directamente los videos a la calidad que nosotros queremos desear. Y por último, cabe aclarar que cuando sacamos un renderizado de una imagen, no se va a ver una imagen pues obviamente en movimiento. Entonces ya pasarían estos personajes a ser fijos, ¿vale? Entonces es muy amigable todo esto del tema de la integración directamente del Twinmotion con el Revit. Entonces, siempre en mi punto personal, para concluir ya con este webinar,
siento que específicamente es un programa que va a ayudar mucho a que nosotros podamos integrar nuestros proyectos de una manera mucho más rápida, como lo he venido mencionando durante la presentación. Entonces, como que tiene muchas bondades el tema de poder hacer una integración directa y, como ya había repetido en algunas veces, la curva de aprendizaje a manejar directamente el programa no es una curva de aprendizaje demasiado alta. Entonces, nos va a permitir que específicamente nosotros podamos empezar a generar cada vez más unas presentaciones muchísimo más llamativas para nuestros clientes o para nuestros consultores o constructores. Entonces, va a ser que algo que teníamos de algo sencillo, porque realmente se puede evidenciar que esto no puede ser tan complejo hacerlo, pero de algo sencillo podemos pasar a presentaciones muchísimo más top para nuestros clientes o para las presentaciones directamente para el público. Aquí yo quise hacer pues como una demostración de algo que realmente no es directamente súper avanzado, pero que se pudo lograr algo que puede ser llamativo, muy llamativo para el uso que le vayamos a dar. Y también el demostrar que específicamente podemos generar muchísimos más archivos y hacer diferentes propuestas y desde el cambio que nosotros le vamos a hacer directamente a nuestro Revit, nos va a ayudar muchísimo que todo sea de manera sincrónica y simultánea. Entonces, no siendo más específicamente, esa sería la demostración directamente del proyecto en general. Y espero pues como que esta demostración haya sido satisfactoria para ustedes y que en general les pueda generar mucho más interés en lo que viene siendo todo este tema de la integración directamente de Revit con el Twinmotion, y recordar pues como que también este puente se puede descargar dentro de nuestras colecciones que ya tenemos de ACC para poder empezar a generar toda esta integración de manera muchísimo más rápida. Listo, muchísimas gracias Sergio por el webinar del día de hoy, fue súper interesante. Tenemos algunas preguntas de nuestros asistentes. La primera pregunta es que nos hace Diana Pérez, es si se hace un cambio en Twinmotion y se quiere volver a lo que se tenía en Revit, ¿cómo se hace? Y si hago un cambio nuevo en Revit, ¿cómo generar otra cubierta diferente para el kiosco, lo que fue borrado en Twinmotion? ¿Se sincroniza la nueva cubierta otra vez? Vale, entonces para responder la pregunta de Diana, ya más o menos había mostrado una parte y es específicamente que cuando nosotros tenemos el cambio de la cubierta en Revit, podemos hacer cambios dentro de Revit de la cubierta de lo que nosotros decidimos hacer. Sea que queramos una cubierta distinta, un material distinto, diferentes aguas, una cubierta que no sea directamente pues como con este material, sino que sea teja de ternil, por ejemplo, o una lámina de zinc. Todos esos cambios se hacen dentro de Revit. Y lo que va a hacer es que esto se va a actualizar al Twinmotion. Pero si en el Twinmotion, por ejemplo, nosotros aplicamos un material diferente o borramos esta cubierta y creamos una cubierta, pero de Twinmotion dentro de la biblioteca de Twinmotion, este no va a hacer el cambio a Revit. Entonces, como había mencionado, solamente funciona de manera unilateral y funciona el cambio que se haga directamente dentro de Revit es el que se va a evidenciar dentro del Twinmotion, pero los cambios que hagamos dentro del Twinmotion no se van a sincronizar directamente al Revit en general. Entonces, es algo que probablemente todavía se esté trabajando para poder hacer una que sea bidireccional, que en tanto como haga cambios en uno, se hagan cambios en el otro. Pero de momento funciona es todo lo que hagamos en Revit se nos va a evidenciar directamente dentro de nuestros modelos de Twinmotion, sea en este o sea en este, porque son diferentes propuestas. Entonces, todas las propuestas que podamos tener abiertas, que sea propuesta 1, 2, 3 y 4, todos esos cambios se van a empezar a hacer de forma directa
dentro del Twinmotion, ¿cierto? Pero esta es la razón del por qué se pueden hacer varias propuestas al tiempo, pero sí es verdad que los cambios que le hagamos a esas propuestas no se van a sincronizar al Revit directamente. Listo. La siguiente pregunta es también de Diana. Si se trabaja con opciones de diseño, ¿cuál opción de diseño sincroniza o cómo se configura para que coja una opción de diseño en específico? En este tema específicamente de los diseños, vuelve y juega. Sé que de pronto puede ser redundante ese tema, pero vuelve y juega en todo lo que hagamos dentro del proyecto de Revit. O sea, hasta dentro del mismo proyecto de Revit, si tenemos varias propuestas, de esas mismas propuestas se nos van a evidenciar cuando se haga la conexión directamente de abrir nuestro proyecto a Twinmotion como tal, ¿cierto? Entonces, todos los diferentes diseños que podamos integrar a un modelo central, ese tipo de diseños se sincronizan de manera automática, como había mencionado, dentro de, si tenemos varios diseños de varias disciplinas, por ejemplo, no hablemos de un diseño de una arquitectura, sino, por ejemplo, de una planta industrial que posee una cantidad de tuberías y una arquitectura muchísimo más básica, como pueden ser unos muros que contengan todos los elementos. Podríamos abrir directamente, unir los modelos y dentro del Twinmotion empezar a asignar materiales que se parezcan cada vez más a lo más cercano a las tuberías que nosotros hagamos. Entonces, eso nos va a ahorrar una cosa, que podamos hacer de pronto familias que sean un poco más sencillas, que cumplan con la necesidad de los parámetros internos que puedan generarnos ayuda en nuestras tablas, pero cuando queramos visualizar un material con algo muchísimo más específico, irnos para nuestro Twinmotion, empezar a buscar el material que más se le asocie a esa tubería para cuando generemos un render, esa tubería se vaya a ver con un detalle muchísimo más avanzado. Y eso se puede hacer para las diferentes disciplinas o los diferentes diseños que se puedan manejar específicamente. Listo. Hay una pregunta de nuestro asistente Antonio Vargas que dice, buenas tardes, ¿se puede asignar movimientos específicos a familias de todas las categorías? Es decir, abrir y cerrar puertas, tapas de registros, etcétera. Dentro del Twinmotion hay varias familias que tienen movimiento. Entonces, cuando en este caso de esta familia, de este proyecto en específico, yo utilicé las ventanas que están utilizadas directamente dentro del Revit, ¿cierto? No agregué las ventanas del Twinmotion, pero si se busca los objetos, buscamos las ventanas que específicamente nos pueda generar el Twinmotion, a esas se les puede poner cierta cantidad de movimientos o si se quiere mostrar entreabierta o entrecerrada, ¿cierto? Entonces, no solamente es para este tema de estos objetos, algunos objetos adicionales también van a permitir un movimiento que sea mucho más natural, como por ejemplo en este caso el tema de las mariposas que están acá y de las aves que están acá, y específicamente, por ejemplo, en el tema del agua, de la corriente de agua que está bajando de estos elementos en específico. Entonces, si se utilizan las ventanas que están asociadas específicamente al tema del Twinmotion, sí se les puede generar ciertas configuraciones para que se pueda mostrar. Pero si utilizamos directamente una ventana de las que están ya directamente de nuestro proyecto de Revit directamente, pues estas sí van a ser ventanas que sean específicamente fijas. Entonces, sería explorar el tema de la herramienta, tanto con los mobiliarios que tenemos en Revit, como tanto los mobiliarios que tenemos en Twinmotion. Listo. Con respecto a la pregunta de Diana de las opciones de diseño, pues ella pregunta, dice, la pregunta era específicamente usando la herramienta de Revit de opciones de diseño, ¿cuál vista se debe configurar con la opción de diseño específica para que sea la que se muestre? Listo, ya. Entonces, no importa. O sea, eso para el Twinmotion es irrelevante. Ya dentro del Revit se pueden crear muchas plantillas con el tema pues directamente de lo que ella menciona,
pero para el pues como para el Twinmotion en general, no se tiene en cuenta esas cosas. Él simplemente lo que hace es importar directamente todo el modelo generado en 3D. Entonces él, en cierta manera, no categoriza el tema de la parte de diseño. Él simplemente lo que hace es llevarte todo lo que tienes generado directamente dentro de tu modelo. Listo. Tenemos otra pregunta. Y cabe recordar algo ahí, o sea, conforme así nosotros tengamos dentro de Revit, por ejemplo, nosotros dentro de Revit podemos generar un Session Box. Si nosotros generamos un Session Box y eso es lo que importamos, entonces, y eso es lo que nosotros, o sea, nosotros podemos generar un Session Box dentro de Revit y coger ese Session Box y exportarlo a un elemento 3D y cargarlo al Twinmotion a través de la pestaña que mostré inicialmente de importar, pero lo carga como una geometría. Entonces, si nosotros tenemos filtros, vistas que están categorizados por disciplinas o por diseño dentro del Revit o plantillas, si lo ingresamos directamente como un archivo de geometría, nos va a cargar tal cual y como lo carguemos. O sea, si tenemos un corte, él carga directamente con el corte. Pero cuando utilizamos el Direct Link, que es el de la integración de los dos de manera sincrónica, no funciona de esa manera. ¿Por qué? Porque lo que te lleva es todo el diseño completo y tú lo que directamente vienes haces en el Revit es modificar temas ya como de forma en donde algo va a estar 3 metros más a la izquierda, 3 metros más hacia la derecha y así. Es decir, pues en su defecto. Esos son los cambios que haría automáticos. Listo. Hay una pregunta de Annie que dice, buenas tardes. ¿En Twinmotion interfiere de algún modo que en Revit coloque la disciplina de arquitectura o que coloque estructura? No. Como más o menos estaba comentando con el tema de la pregunta que me hizo Diana, él no categoriza ese tema específicamente. O sea, para el Twinmotion como tal, a él lo que se le ingresa es un modelo 3D independientemente de lo que se le ponga, ya sea arquitectónico o ya sea estructural. Sin embargo, al principio yo indiqué, yo creé varios muros y esos muros yo les coloqué específicamente una familia en específico que va a tener un material específico. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo a este muro, yo vengo y le asigno un material, él permite dos cosas: que cambien todos los muros que van de esa familia, sea un muro estructural o sea un muro arquitectónico, o en este caso ya centrémonos en algo más detallado, como puede ser en el tema de la arquitectura, un muro, o por ejemplo, que en el muro haya pues una viga en donde se va a poner una estructura metálica. Él va a coger todo como si fuera básicamente parte de un modelo 3D y tú puedes intervenir en los elementos que tú necesites. No necesariamente intervienen todos los que básicamente están dentro del proyecto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una estructura metálica encima de esta cubierta, ya sea que, por ejemplo, coloque unos paneles solares con una estructura metálica, específicamente, ¿qué puedo hacer yo? Eso hace parte, pues, como de otra disciplina que se puede tener en cuenta, por ejemplo, eléctrica por la parte de los paneles y estructura metálica, porque específicamente estamos hablando de la parte estructural o civil, o la parte, pues, como civil en general. Entonces, ¿qué podemos hacer? Simplemente seleccionar los elementos y si queremos cambiarlos todos, él cambia todos los materiales. O si no, irnos para este tema, como pueden ver al lado izquierdo, perdón, al lado derecho, en donde podemos ver que cuando yo seleccioné este muro, específicamente ese muro ya hace parte pues como de una sola identidad. Y a este muro específicamente yo le puedo decir que me le pongo un material, pero que ese material solamente va a ser para este muro y no para el resto. Entonces a él también, a pesar de ese tema, también empieza a categorizar todo ese tema de esas familias que vienen dentro de nuestro Revit, independientemente si las familias son estructurales o si las familias son arquitectónicas, como por ejemplo podemos ver acá, un structural framing
básicamente es una familia estructural y lo que vemos acá como muros es una familia de la parte de la disciplina arquitectónica. Sin embargo, él los categoriza y él empieza a mostrarnos que todas estas cosas tienen una categoría. Como pueden ver, incluso acá tenemos una lining fixture que básicamente sería una luminaria. Entonces, este es lo amigable que tiene también el Twinmotion, que nos va a ayudar a identificar las diferentes disciplinas, independientemente de si sea la arquitectónica, la estructural, la eléctrica o el tema directamente de aire acondicionado y todas esas cosas en específico. Y adicional a eso, mire que los agrupa. Entonces aquí tenemos un line fixture y nos dice que tenemos este solo elemento, pero al mismo tiempo este tiene otro que tenemos acá. Entonces este lo que nos va a hacer es agruparnos esos elementos y también poder modificarlos todos como si fueran uno solo específicamente. Entonces como que tiene esa maniobrabilidad de que si quieres cambiar uno, cambies uno, o si quieres cambiar todos, cambias todos específicamente, pero te ayuda más o menos también a identificar de qué disciplina o de qué familia viene directamente estos elementos. Porque incluso si yo tuviera nombres como pueden ser acá, entonces yo tengo un nivel y del nivel azotea, él me está asociando todos estos elementos, que puede ser todos estos muros que me rodean el nivel de la azotea. Entonces yo también a estos muros que tenemos acá puedo ir directamente al Revit y empezar a decirle que no sean basic wall, sino que se van a llamar muro de fachada número 2, pero al mismo tiempo, pues aquí dentro del tipo cambiarlo, ¿cierto? Entonces, cuando yo le dé en duplicar o también incluso en renombrar, yo puedo renombrar todos esos muros específicamente y esos nombres de esas familias me van a cargar aquí directamente dentro de mi Twinmotion y me van a empezar a cambiar como que todos esos nombres a los que realmente estamos manejando dentro de nuestros proyectos. ¿Qué nos va a ayudar eso a poder identificar más la familia? Listo. Por el momento no hay más preguntas. Recuerden que si tienen alguna otra pregunta en la caja de preguntas y respuestas, con muchísimo gusto. Mientras tanto, les voy comentando. Todos los webinars los pueden visualizar en nuestras redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube, MCAT Training and Consulting, a través también de nuestras redes sociales, mcat.co, pueden visualizar webinar futuros. Se presenta aproximadamente cada 2 semanas de diferentes temas, de diferentes herramientas de Autodesk, tanto actualizaciones, integraciones, etcétera, para que estén súper atentos. Si tienen alguna otra pregunta, con muchísimo gusto. Y si no, sería el final del webinar del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por asistir y espero que haya sido un espacio muy enriquecedor para ustedes y que hayan aprendido mucho. Igual cabe mencionar que si tienen algunas dudas puntuales luego de poder analizar un poco como este tema de esta herramienta, pues pueden contactarnos directamente. Ya todo este tema se escala internamente y yo les puedo ayudar con las soluciones a las respuestas directamente. También o incluso pues el tema de poder tomar entrenamiento, un curso que sea que nos permita a poder identificar todas estas herramientas de manejo dentro de nuestro programa de Twinmotion. Además de eso, si desean adquirir la herramienta, también contamos con servicio de renovación y de venta de licencias de Autodesk y de otros de nuestros aliados. Si tienen alguna, requieren alguna cotización, directamente al correo de marketing@mcat.co. Listo, yo creo que no hay ninguna pregunta más por el momento. Sería el final del webinar del día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.